Denis son vos. Sergio Denis. Buenas, buenas. Sí. ¿Sabes quién es Sergio Denis? Sí. Estamos. No, estás bien, sí, decilo. Vamos a presentarlo así de manera. Primero, Pero hola hacele- Santi Siri. Se merece. Me resuena, Para que esta conversación está buena, yo creo que hay que retomarla. ¿Yo puedo tener plumas? Yo estoy con estas plumas porque a mí Juli me tiró el desafío. Me dice que no te animás cuando venga Santi Sirio a ponerte plumas. ¿Por qué no? Me las repongo las plumas. Está Yo muy amo buena. el carnaval, fui a bailar a Concordia y esto lo usé no en ¿Fuiste a Concordia. bailar a Concordia? Sí, sí, fui a bailar, literal. Obvio. Y esto me lo puse Se en la casa banca. para practicar. Le está dando sentido al martes. Y el objetivo era darle sentido al martes porque Flora dijo que el martes no tiene ningún sentido. Entonces hay que dárselo. No tiene Bien. que estar. Coincidís. Habría, sí, los martes y los miércoles a la mañana, ponele. Los suprimiría, sí, no tienen sentido. Bien, esto es. Este es un argumento, claro. Esto es de reptilianos. Esto me quedó el foro Yao Yao. Ay, me preocupa. Cuando estábamos llegando al aire, hicimos un comentario hablando nada de cosas que recordamos del pasado y nos acordamos de Sergio Denis que falleció y ella no lo conoce, entonces si querés contarle. Déjame googlearlo. Lo va a googlear. Tenés que googlear a Sergio Denis. Pero ayer pasó con Roberto. Sí, sí. Rodolfo levanta, Bebán. Con Con Rodolfo Rodolfo Bebán. ¿Sabes qué? Con ¿Sabes Rodolfo qué año Bebán. Al menos una vez por día pasa esto. Pasa, Es pasa. espectacular. Pa- pasó con otro también. Vos sabés en qué año nací. No, pero para uno es grave darse cuenta que pasan los años. Ahí está. Ahí está. Y claro. Sergio Sergio Denis, Denis, un te cantante. quiero Ubico de que tanto. alguna vez lo vi en una foto, tipo. Muchas Estoy segura de claro. que re fue noticia. Muchas canciones Seguro de que cancha sí. con temas de Sergio Denis. Si querés poner un poquito de Sergio Denis de ¿Cuál, por fondo. ejemplo? Todas. Te quiero tanto la de él, ¿no? Te quiero tanto, no me Hagamos el preguntes. amor con Ahí lo tenés. alegría. ¿Ven? Dejemos de vivir ¿Ven? Sí me la sé, con boludo. fantasía. Soy una centennial con cultura general. Son las publicidades y los casamientos. Bueno, y claro, los como memes. Publicidades también, es Por- verdad. a Guillermo Andino lo conoce por la publicidad. Claro, Guillermo Andino tampoco lo conocía. Por el cremón. Por el cremón. Para mí Pero a tiene que ver, ser una te quiero decir sección. una cosa, yo Que sea fui el a casa desconocido que no y conoce. le pregunté lo que gusta. Ahí está. Es de cancha esta. Vamos, millonario. Ahí va. Toma. Cantá la cancha de cancha. Cantá la cancha. Usted ponga quiero huevo, tanto. que gana. Yo llegué tarde Florencia al es karaoke muy del otro gallina, día. Florencia, muy, ultra, va a la cancha siempre. No. Pará, Vamos a ¿y cómo se llevar muy murió? mal. ¿Y cómo se murió? Se murió porque estaba cantando en un escenario, fue trágico, se cayó, había un precipicio ahí, un agujero, básicamente, en el escenario, y bueno, quedó internado Sí, mucho se tiempo, cayó. sí, una fosa. Tuvo La una vida verdad- muy desgraciada, Sergio Denis. Sí. Como que hizo mucha plata y después se fundió y quebró y después de vuelta volvió y después como siempre muy, Sí. muy complicado. ¿Habla de la Argentina también, un poco la vida de Sergio Denis? Sí, la Argentina es un poco No, pero Denis. se murió en 2020, boludo. Sí, 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 hace hace poco. poco. Ah, pensé que se murió hoy. Ah, No, no. 2020 se Estaríamos de llevó negro. mucha gente. Y No. es un tipo que fue siempre muy querido porque era un artista, digamos, Sí, solidario, buena onda, buena solidario, persona. Tuvo alegre. oportunidad de interactuar con él alguna vez Sí. y la verdad que sí, un tipo muy respetuoso, además, y cero creerse mil, o sea, Cero. súper... Yo eso- recuerdo entrevistas de él. Sí. Siempre era interesante escuchar porque para él era todo como una... Era casualidad, de repente pegaba un hit sin buscarlo y le fue muy bien. Tuvo Era una época agradecido, porque en realidad hay un agradecido. poco de eso. Mm. Hay un poco, por más de que uno trabaja un montón, está Sí. el factor suerte. No Está era, la- no era estrellita, no era estrellita. es importante. Pero Es muy ¿por qué importante. somos un poco Sergio Denis como país? Perdón, No, me interesó tiré eso. Sergio Denis porque me dieron este micrófono de cantante de los Todo empezó 80. así. Pero cantante. Está bien, está bien. tipo Y después hicimos la analogía, ya te pregunté la analogía con el país, y dijiste si algo de eso hay por esto de volver a levantarse todo el tiempo, ¿no? Porque él freestylea, ¿entendés? Le Eh. tirás esa y Dólar 4.80. Claro, ahí va. Claro. Ella quiere que empiece a divagar, pero son Dale, las 11 de Duki. la mañana. Dólar 4.80, buen día. No, yo estoy fascinado con la Argentina. Recién vengo en taxi de hablar con el taxista que era barra brava de Chacarita y se recuperó. Tremendo, de- Se recuperó. Sí, era un adicto recuperado, me hizo todo un speech espectacular. Terminé al borde de la lágrima, intercambiamos teléfonos. Eso me pasa en Buenos Aires. Todos los encuentros, no existe el encuentro random acá. Claro. Todos tienen una historia para contar. Random. Hay Random. un nivel Es de el próximo programa que vamos a autenticidad tener. en el argentino. El argentino es un ser auténtico. Sí. Me pasa que por ahí, por estar viviendo en Europa, que es una sociedad del confort y está todo más estable, que es un poco el sueño mojado de algunos argentinos, supongo, pero la estabilidad te da confort y el confort hace que la gente sea más careta, porque no se anima a salirse de esa comodidad. Acá, como no hay confort,
hay hambre. Y lucha de clases Y también lucha de hay, ¿o no? clases, y hay desigualdad, y hay desafíos, y todos la están peleando. Eso genera, obviamente, un montón de desafíos que todavía tenemos que atender como sociedad, pero al mismo tiempo, la necesidad es madre de una capacidad inventiva, de pensamiento lateral, de ocurrencia, de sentido del humor. Para mí no hay ser más gracioso en el planeta que el argentino. Es El verdad, argentino Está es bueno eso. absolutamente demencial y eso nos redime, nos vuelve como un pueblo distinto. En España yo siento que la felicidad es algo que importamos, como se importa el vino, importamos la felicidad de los argentinos. Así que yo reivindico mucho la capacidad, la locura de nuestro pueblo. Ojalá algún día encuentre el cauce como para poder generar mejores condiciones de vida para todos. Pero somos un pueblo muy genial. Vos tenés Es muy una hermoso. idea súper linda, hoy me parece interesante, yo la menciono siempre, que es el tema de, bueno, quiero que cuentes un poco de los tokens y el concepto de la renta universal única y por qué esto podría ser una solución. Se me vence el perfil la semana que viene. Mové tus UBIs porque si no los movés, hay bots que están buscando perfiles vencidos y a los perfiles vencidos se les quita los UBIs. Mirá. Los tenés que mover. Pero Mirá. contá un poco todo el Dato. proyecto. Es como que no los estuviste usando. Si no los usaste. Claro. El UBI, por su sigla en inglés, que significa Universal Basic Income o Ingreso Básico Universal, es una idea que existe hace muchísimos años, pero que es muy difícil de implementar porque si la quisieras hacer en el mundo tradicional tendrías que tener el control del Estado o el control de los bancos. Pero gracias a la tecnología y a los contratos inteligentes y a cripto y a todas estas nuevas redes, pudimos hacer un experimento que permite generar una criptomoneda que se distribuye a todos los humanos que se verifican usando un protocolo que se llama Proof of Humanity, que es un protocolo que funciona sobre Ethereum. Todo construido con contratos inteligentes, es decir, que todo funciona de forma descentralizada, no hay nadie que pueda falsificar identidades humanas y al mismo tiempo las reglas de juego del UBI son reglas de juego muy humanitarias porque se emite un UBI por hora por cada humano verificado. Y fue un experimento increíble porque tuvo momentos, se llegaron a transaccionar más de 50 millones de dólares en UBIs a lo largo de 2 años y hubieron momentos increíbles como cuando Vitalik entró y compró todos los UBIs en circulación y de repente de la noche a la mañana un montón de gente se encontró con buena guita, con buena guita que permitía resolver un montón de cuestiones. A mí me llegaron historias impresionantes. Contamos el otro día acá igual. Lo vi. Contamos, Lo vi. yo le pagué a la psicóloga unas sesiones y Celes, ¿qué era? Yo dije ¿Dijiste? que a mí la plata de Ubi me permitió estar triste 3 meses y no trabajar al respecto. Un montón. Pagabas el alquiler, No, todo, ¿no? me pagué la vida durante 3 meses. Mirá qué bien. Estaba muy triste, no tenía fuerza para hacer nada. A mí Ubi me permitió la tristeza. Está Fantástico. bueno Qué eso. bueno. Tremendo. ¿Se podría llevar adelante esta idea, digamos, hacerla extensible a nivel país? ¿Lo ves viable? Yo creo que hay que soñar lo imposible siempre, pero obviamente uno comprende también las restricciones técnicas que puede llegar a haber. Hoy usar una red como Ethereum, o el gran tema que tienen estas redes es la escalabilidad. No son redes que puedan procesar millones de transacciones por segundo. Pueden procesar 20, 25 transacciones por segundo y tal vez estas nuevas redes de capa 2 puedan procesar 1.000, 2.000, 3.000 transacciones por segundo. Si imaginamos una sociedad como la Argentina, tiene 46 millones de personas, todavía la capacidad de escala de estas redes no sé si está a la altura de las circunstancias del presente. Pero con la tecnología siempre hay que proyectar hacia adelante y entender que los costos van a seguir bajando, que la usabilidad va a seguir mejorando, la seguridad va a seguir Pero mejorando. ahí el Estado debería intervenir, porque ¿cómo haces para hacerlo extensible a todo el mundo y quién lo financia? Yo creo que eventualmente Más Vitalix. aquellos estados que comprendan mejor las herramientas de las que ya disponen en cuanto a su talento tecnológico y su capacidad de producción tecnológica y sepan utilizar esas herramientas, seguramente van a ser estados que tengan mucho para ganar y mucho para aportarle a la sociedad. El gran problema que hay hoy, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, es que la generación que nos gobierna es la generación offline. Hoy vi como Biden, que tiene 427.000 años,
está volviendo a proponerse como candidato presidencial para el 2024, cosa que me parece realmente patético por parte de los Estados Unidos. Ya me estoy ganando de enemigos en la embajada. Pero la generación offline gobierna el mundo hoy. Sí. Y en Argentina, por ejemplo, el 60% del electorado es la generación online. Pero Santi, ¿qué pasa con casos tipo Bukele en El Salvador? Que hablamos de fundamentalismo Sí. ya, porque en un momento donde decía, bueno, habló de minería de Bitcoin, de que solamente Bitcoin sea la cripto como oficial del país, se descontroló porque la adopción que no era factible. Sí, Bukele es esta especie de Fidel Castro posmoderno que Buena explicación. tiene la coyuntura y las circunstancias de El Salvador las comprendo poco. Es un país que es famoso por la violencia de las maras y una situación de desigualdad Muy grande, muy sí. profunda, considerablemente más dramática en líneas generales, la violencia y la desigualdad que en muchos otros países de Latinoamérica. No me encuentro en condiciones de entender El Salvador porque no es mi país, no es algo que yo entienda. Creo que en algún punto Bukele, esto no es un apoyo a Bukele, pero sí creo que él al ser un presidente de 39 años, en lugar de mirar a Bitcoin como una cosa extractivista a la cual yo le debo cobrar un impuesto y decir, no, pará, no tratemos de sacar un impuesto de esto, tratemos de hacer de esto un salto hacia el futuro, tratemos de hacer de esto algo que nos permita tal vez potencialmente generar reservas para el día de mañana. Si efectivamente Bitcoin es esta promesa de oro digital, de escasez digital que pueda llegar a revalorizarse como lo ha ido ocurriendo en el big picture, ¿no? En los últimos 12 años. Bueno, tiene su riesgo, pero tiene su oportunidad, su beneficio si lo miramos en un rango de tiempo lo suficientemente largo. Habrá que ver qué pasa con el experimento de Bukele. Sí, obvio. Pero bueno. Digo, pienso en la viralización de los presos en las cárceles, ¿no? De como los miles de presos, como contratos inhumanos, ¿está bien? ¿Viste? Ahí cuando decís como Eso- son presos, eso pero no se mezcla lo compro. pero obvio, y se mezcla todo, siento, son porque cosas la persona que diferentes, no ¿no? entiende nada mezcla Mezcla todo. todo, Y ese sí. es el tema de la divulgación y la comunicación de estos temas, sí. que vos al final estás hablando de la nada misma, porque la gente que realmente no está interesada o le importa poco, generaliza. Sí. Y De hecho, piensa acá tengo una pregunta para hacerte justo al respecto, en cuestiones políticas. Yo sé que a vos te interesa bastante la política. Y algo que encuentro últimamente es, retomando el caso Bukele, ¿no? Y abro paréntesis, recomiendo un montón, si quieren entender la cuestión de las maras, el informe de Nicolás Gutmann de Pero Entonces es espectacular. Hay una cosa donde terminás diciendo, pero es bueno o malo, y es un final y ya. Es un video muy neutral. Dicho lo cual, Sandy, ¿qué sucede con esto de que pareciera que los políticos que tienen alguna propuesta económica no tienen ninguna propuesta de temas no económicos a niveles de derechos humanos, a niveles sociales y demás? Y digo, para pensar en Proof of Humanity, que es una medida económica, pero también es una medida social, esto me interesa mucho como tu postura. Yo lo que veo, a ver, sí, por ejemplo, hay un candidato presidencial que es impresionante lo estrecho que es intelectualmente, solo puede hablar de un tema. Ni siquiera dentro del campo de la economía puede hablar de muchos temas. Solo puede Javier hablar... Milei, dolarización. Sí, exactamente. Como te di nombre. Es realmente una persona de una estrechez mental inusitada. Hace poco estuve con él en una conferencia. Yo siempre tiro el penal, apenas conozco un economista o un político, le tiro el penal Bitcoin a ver cómo lo ataja. ¿Cómo le tirás el penal? ¿Al estilo de quién? Eh, Ya que él está al futbolero. estilo de Montiel. Ahí está. ¿Podrán? Definiendo. Sí, le hago la pregunta, me saco la remera y me la pongo en la cara. Sí, y me voy corriendo. Y la verdad es que no conozco a nadie que lo sepa atajar al penal ese. Sobre todo Milei, que es realmente una persona que yo considero que su máxima ambición en el fondo es ser profesor universitario, porque él se jacta de leer papers y habla desde una moralina bastante berreta, y creo que le queda enorme el traje, literalmente y figurativamente, le queda enorme el traje. Entonces, cuando uno... ¿Crees que no se entiende el Bitcoin? ¿Que pasa un poco eso en general? Pero me interesa cómo... Sí, sí, pero- Yo creo que acá un montón de gente lo entiende. En Argentina creo que es uno de los lugares donde más se entiende sobre Bitcoin del mundo. Si yo voy a una conferencia cripto en Madrid, me encuentro tal vez 500, 600 personas.
Si yo vengo a una conferencia cripto en Buenos Aires, hay 5.000, 10.000 personas. Sí, Por una- pero de esas 5.000 hay 3.000 que fueron por los sanguchitos, digamos todo. También Pero es en todos verdad. lados, en las 400 Siempre que igual, van a Madrid, hay 300 que fueron por los sanguchitos, siempre va a haber una cascada de mayor o menor conocimiento, pero el interés y la necesidad gobiernan mucho a la gente. Y creo que acá hay mucha materia prima y mucha capacidad de exportación. Esto lo sabe muy poca gente, pero cuando uno se pone a hacer un programa para Ethereum o con Bitcoin y demás, es muy probable que las librerías, las herramientas, el tooling, como se dice en la jerga, para crear esos programas, sean productos creados en Argentina. Acá, en los últimos 5 años, aparecieron una serie de compañías tecnológicas que manejan la batuta en cuanto a cómo se hace este tipo de ¿Y tecnología. qué onda con la brecha digital también? Porque si bien debe haber gente interesada, también hay una brecha digital importante en nuestro Mira, país. yo trabajo con una organización que se llama Proof of Integrity, que creo que es uno de los esfuerzos directos más concretos de tratar de achicar esa brecha casi de forma totalmente audaz, porque van a los barrios más vulnerables de la Yo Argentina, hice nota de ellos, hablé. van a estar en Fuerte Apache en 2 semanas, dando Hacen capacitaciones. cursos a todos los chicos que viven en esos barrios. Van a ir 20, 25, 50 chicos. Probablemente la mayoría viene por curiosidad, viene por los sanguchitos y no termina de interesarse en el tema. Pero termina siempre encontrando 5 o 4 chicos Que sí. que de Claro, repente interés. se les abren los ojos. El acceso a la tecnología digital, cuando vos mirás las estadísticas de brecha, en Argentina debe haber una estadística, más o menos 60% de la gente debe tener acceso a Internet. Cuando vas hacia abajo, hacia la juventud, eso ya llega al 90, 95, casi 100%. Mientras más joven es, la gente que no está conectada a Internet no es la gente pobre. La gente que no está conectada a Internet son nuestros padres. Mi viejo, por ejemplo, sale de la casa sin el teléfono encima. Yo le digo, papá, ¿cómo haces? No sé, nunca me acostumbré. Claro. Nuestros padres no están conectados. Es una generación, la generación que nos gobierna, que no nació ni vive en eso, gran parte de su gente. Nuestra generación para abajo, para adelante, la gran mayoría es una generación digital. Son los chicos que escuchan Bizarrap, que escuchan Trap, que están conectados a Internet, que tienen una cultura global casi desde el vamos. Entonces ahí esa brecha hacia el futuro se va a achicar drásticamente. ¿De qué Sí manera? Perdón. sí me gustaría que termines esto porque yo realmente me quedo con esta duda. Como, ¿y qué pasa con, o sea, más allá del candidato puntual, qué pasa con esto? Como, ¿cómo se resuelve tener, más allá de candidatos a presidente, cómo se resuelve tener economistas que también entiendan de derechos humanos o cómo se resuelve tener una mirada económica que esté asociada también a lo social? Para mí tiene que haber un recambio generacional para empezar a hablar. Ninguno de los candidatos presidenciales son parte de esta nueva generación y por ende no tienen ningún tipo de sensibilidad. No están alfabetizados digitalmente. Son analfabetos digitales. Aunque tengan TikTok. Sí, y Aunque eso, tengan y eso va TikTok, más Andrés. allá Twitter. de acá. Digo, pasa en Estados Unidos, vos viste el ejemplo cuando se tienen que sentar los directivos de empresas como Max Zuckerberg y demás y los cuestionan, que tienen que ser cuestionados, no digo que no, pero las preguntas no tienen sentido. Entonces, Sí. digo, no es que esté mal que se los cuestione, pero evidentemente da cuenta de esto que decís vos, no tienen conocimientos técnicos como para poder cruzarlos con lo Hay que un les quieren desfasaje. cruzar. Yo creo que cada vez más igual vamos a empezar a ver referentes, ojalá, yo anhelo que esto ocurra porque tiene que ocurrir, pero referentes que tal vez estudiaron informática o que tal vez se dedicaron a sistemas. Pensar el Estado es pensar un sistema. El Estado ¿De qué- es un sistema. ¿De qué manera crees que, en concreto, el mundo cripto me dice, sacate esto? Me dice. Bueno, me lo saco, perdón, me había olvidado que lo tenía. Challenge ¿De qué manera- aprobado. Ya está, el desafío. ¿De qué manera en concreto crees que el acceso a cripto puede solucionar el problema de la desigualdad? Porque en realidad, digamos, estoy pensando en cripto en general. Cuando uno analiza, digamos, las tendencias están en manos de pocos, Ujú. ¿sí? O sea que vuelve a estar el problema de la centralización por más de que el concepto sea descentralizado. ¿Cómo se solucionaría eso? Mira, yo no lo veo tanto en términos materiales, sino en términos de conocimiento. Argentina es una sociedad que genera tecnología, genera particularmente en software, es el 7% del Producto Bruto Interno del país. Y lo que tiene ser un país que tiene capacidad de exportación en software, es Argentina, 1 de cada 3 unicornios latinoamericanos es argentino. El unicornio latinoamericano más grande del mundo, más grande de Latinoamérica, es argentino.
los unicornios que surgieron en cripto y en las nuevas tecnologías más importantes a nivel global, algunos son argentinos. El hecho de generar capacidad tecnológica informática implica que en algún punto el incentivo de estas compañías, el incentivo de estas organizaciones necesitan formar programadores, necesitan formar gente en estos nuevos conocimientos. Y llega algún punto en que no los vas a encontrar en la ciudad de Buenos Aires. Llega un punto en que tenés el incentivo realmente de ir a las provincias y tratar de armar centros de capacitación y de educación en las provincias, las más ricas, las más pobres, porque la informática lo que genera es, no solamente genera riqueza, no solamente genera divisas, sino que además tiene el incentivo de educar a la gente. Porque vos no podés tener gente preparada para hacer trabajos informáticos si no tiene un mínimo grado de alfabetización digital. Entonces, al final, yo creo que lo que realmente termina achicando la brecha, más allá de las soluciones facilistas como la dolarización o cosas por el estilo, que no sé si funcionarán o no, porque son temas que se van a debatir mucho seguramente en la campaña, pero lo que a largo plazo sin duda va a dejar una semilla que va a estar buena para la sociedad es si vos construís incentivos genuinos para que la gente se eduque en estas nuevas herramientas que les va a permitir afrontar la vida con más posibilidades. Por eso me gusta lo que hacen los chicos de Proof of Integrity, que van a los lugares más vulnerables de la Argentina con un a enseñar lo básico de ahorro y finanzas e inversión, lo básico, acompañado de herramientas, como usar una wallet cripto, o como usar criptomoneda, o aprender a hacerse un Proof of Humanity. Son semillas que hay que ir plantando, para el largo plazo. Y bueno, hablamos de alfabetización, de educación, y el otro día decíamos, escribimos tantas notas años atrás sobre hay que estudiar programación, la carrera del futuro, y el clickbait de podés ganar tanto por mes, y bueno, aparecen herramientas como Copilot, el avance de la inteligencia artificial, y por ahí necesitemos otras skills, o sea, un poco más fácil entrar al mundo de la programación. ¿Cómo ves eso en relación al avance de la IA? Yo creo que siempre hay que enseñar a leer, escribir, sumar y restar, ¿no? Eso partimos de ahí en primer grado. La programación es un poco una síntesis de eso también. Mucha gente piensa que la programación, por ejemplo, es una cosa de ingenieros. Yo con los años descubrí que, por ejemplo, el derecho, la abogacía, que es si pasa esto, entonces ocurrirá esto, o si pasa esto, ocurrirá esto otro. La programación es un poco como el derecho también, tiene muchos elementos de prepararse para determinadas condiciones. Es como escribir un contrato. De hecho, a los programas que se ejecutan en un blockchain se les dice contratos inteligentes. Entonces, me parece que son herramientas que a partir de determinada edad, en la primaria o en la secundaria, le van a dar a nuestros alumnos, a nuestros chicos, un superpoder. A mí me lo dio. Yo, la verdad, en mi vida, yo siempre fui un alumno medio, de promedio 6, me llevaba matemática a marzo directo. ¿Pero porque te gustaba la joda? Me gustaba la joda un poco, sí. Se puede hacer las dos cosas Me igual. alegra que me digas eso, Santi. Yo también me llevé de todas las materias toda la vida. Bueno, pero hay esperanza. Obvio. Lo único que... Yo fui 8, ponele. Fui una alumna 8. Siempre ahí. Te re veo sacándote siempre- Pero qué zafando. odiosa, qué odiosa, Juli. Yo era alumna 4. Y bueno, Juli es aplicada. No, pero podía dar re más. Chica 8 es reaplicada. Yo vengo de no, familia de artistas. También Los soy artistas somos todos medio bohemios, ¿viste? Mi hermano era muy Amo bohemio. hermano. Amo Tengo Este, que decir voy a eso, decirlo. quería confesar yo Acá te también iba a que decir algo, la estoy Cruce. enamorada de tu hermano. Sí, Yo bueno, no estoy enamorada de tu Yo hermano. sí, literal, son decíselo. muchas. Y muchos. Te lo estás diciendo vos No ahora. estoy enamorada de tu hermano, me gustan mucho sus dibujos. Te quiero hacer una pregunta. Acá justo ahí estaba leyendo el chat. Dice Cristian, yo creo que hasta debería considerarse toda esta evolución digital en los planes educativos. Contenido con elementos de programación o conocimientos tecnológicos básicos de la primaria. Es verdad, a mí me pasó, estudié periodismo en La Plata y no había, en ese momento, te hablo año 2012, 2013, no había materia de tecnología. O sea, no te enseñaban, en una sola te enseñaban a usar Twitter, ponele como que era la novedad en ese momento. Pero no había, o sea, vos tenías que, yo tuve que diseñar una revista y no te enseñaban a usar InDesign o Photoshop. Es O que sea, los y no sé propios cómo estará ahora o cómo lo ves vos. los propios docentes no saben. Claro. Y se vio en pandemia también, cuando había que adaptar todo a la virtualidad. virtualidad y Había a muchos usar- que quizás no sabían cómo hacerlo. Igual la pandemia fue como para mí una especie de salto cuántico, porque yo había estado en Buenos Aires, me tocó hacer 2 meses en Buenos Aires de pandemia y después, no sé, en viaje sanitario a Madrid, hice el resto de la pandemia en Madrid. Tuve 2 años afuera y en el 2021, en diciembre, vuelvo a Buenos Aires después de 2 años, por este viaje que venía Vitalik a la Argentina. Y me acuerdo de ir de Seiza a buscarlo a Vitalik, porque había que ir a buscarlo directamente.
Y ver en la Panamericana los carteles que hablaban de cripto, cosa que yo en Europa no veía, en los Estados Unidos no veía. Y el flaco que me estaba manejando el taxi me dice, no, yo en mi tiempo libre me dedico a minar criptomonedas. ¿Sabes cuánta guita hice en minando criptomonedas? Y digo, no, ahora me pago todo con las criptomonedas. Y eso no es normal. Es como que Claro. y yo sentí en pandemia que la gente se capacitó a través de internet porque se encontró con el tiempo suficiente como para meterse en YouTube, mirar tutoriales, estudiar una cosa, la otra, usó su tiempo para eso y Argentina pegó un salto que yo sentí de repente que estaba en la capital cypherpunk, donde y Vitalik fue la primera ciudad donde él se sintió un rockstar, de verdad, Sí, donde sí, lo sí. reconocían en la calle, de verdad. Ahora, perdón, yo sigo pensando igual que la brecha digital está muy instalada, más allá de que está bueno lo que están haciendo los chicos, y es algo pequeño, y que por más de que estén interesados y demás, esto va a llevar un tiempo. Entonces me pregunto igual si el Estado no tendrá que intervenir para que se den las mismas condiciones, a veces desde que les den dispositivos o que le aseguren algún ingreso mínimo como para que puedan dedicar ese tiempo. Vos hablaste de tiempo, para tener tiempo tenés que tener plata. Es así, no importa cómo te lo digan. Hoy hablábamos Entonces, del tiempo libre. Hablamos del justamente. tiempo libre, digo, algún nivel tenés, si vos laburás 14 horas y tenés que tomarte un bondi 2 horas, digo, no vas Sí. a tener tiempo por más que tengas una inquietud. Entonces me gustaría saber cuál es tu visión en relación a eso, si el Estado tiene que estar presente para asegurar mínimas cuestiones. Yo creo que sin duda el Estado es un dispositivo como ningún otro, por el nivel de alcance, por el nivel de llegada, es realmente el registro de identidades más grande del país, lo cual te permite tener un escrutinio y poder determinar y poder generar servicios de todo tipo. El gran desafío es que todos esos servicios funcionen de la forma más difícil de corromper posible. Es decir, lo que tiene de bueno cripto, lo que tiene de bueno el blockchain, es que las reglas de juego que vos proponés en un contrato inteligente son inmutables y nadie las puede modificar. Por lo cual, si el Estado realmente tuviera vocación de construir condiciones para que no haya intermediarios, clientelismo y un montón de distorsiones que ocurren en el sistema, que genera actores políticos con determinados intereses, si eso se pudiera desintermediar y hacer una asignación mucho más transparente, auditable, que cualquiera lo pueda auditar, tendríamos un Estado mejor. Bien. No que me cabe duda del rol que tiene que ocupar el Estado en ayudar a la gente y en achicar la brecha digital, en distribuir laptops como la Argentina, el Estado argentino lo ha hecho durante muchísimos años. Se está activando la producción nacional de laptops. Se a full. activa la También. producción nacional. Yo conozco muy de adentro algunas historias y la verdad que hay cosas grosas. Sí. Nosotros los argentinos y en el mundo entero siempre vamos a putear al gobierno, al Estado, porque es parte Pero porque de... se cuenta menos, un poco la responsabilidad es de los medios, digamos. En general se visibiliza más la tragedia, que digo, hay cuestiones obviamente para criticar, y no conoces estas historias donde se está reactivando la industria nacional, donde tenés industrias inteligentes. No, los medios tienen Digamos, intereses en juego siempre. claro. Juegan para determinados intereses y son dispositivos de propaganda más que de información. Pero bueno, por eso tenemos internet también, donde podemos cotejar las diferentes voces y que cada uno pueda decidir a quién creerle. Yo ahora en plan de última pregunta, antes de terminar, hay una cosa que me intriga mucho en esto de que vos decís, en 2020 hubo una cosa de el argentino se capacitó medio cyberpunk. Y estoy de acuerdo en que los argentinos aprendimos mucho. Sin embargo, así como hubo mucha educación real que funcionó y que estuvo buena a nivel cripto, también en cripto durante el 2020 fue casi que te diría el peak, el momento culmine de los del famoso marketing multinivel a partir de cripto. Y esta cosa como de viví con cripto y vas a poder hacer lo que quieras, y vas a viajar por el mundo y vas a hacer no sé qué, y mirá la vida cool Los que llevo. cosicortos. Los cosicortos. Ahí está. Pero, ¿sabes qué? Hay un fenómeno muy curioso con eso, y es que hay tanto en el medio entre el extremo de alguien que cayó en cositorto y una persona seria dentro de cripto, que todo lo que hay en el medio, como no se parece demasiado a cositorto, da lugar a un montón de imbéciles. Pero imbéciles que van por la vida diciendo que entienden de cosas que no entienden y que engañaron a mucha gente diciéndoles que trae a alguien y que no sé qué. Y me interesa mucho, ¿cómo estás con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Te preocupa? Mira, sí, obvio. Es un poco el Far West, ¿no? Donde no hay regulación. A mí me acuerdo una vez de venir a Buenos Aires acá y ver en los bondis a la Susana, que me parece divina, Susana, nada en contra de ella, pero que la estaban usando para promover un Ponzi.
Y la verdad es que eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, vas preso. A Kim Kardashian le hicieron pagar una multa de $1 millón por un tweet, agitando no sé cuál criptomoneda. Hay regulaciones muy serias en los países donde tienen ya prácticas financieras, donde ha ocurrido de todo, que permiten realmente casos como el de Cositorto, vas preso inmediatamente. Claro, pero ¿qué pasa con los que están en el medio que de repente empiezan a tener situaciones o lugares de, no te digo de poder, pero como esto, de una cercanía, que de repente algún amigo o persona cercana de tu vida, no sé, que fue a la secundaria con vos, y que de repente ese te está diciendo, mirá, ahora estoy teniendo esta vida porque me estoy metiendo en cripto y hago trading, o porque me estoy metiendo en esto. 6 meses cuando le vaya mal con el trading, llámalo ahí a ver qué le pasó. El 95% de la gente que hace trading pierde. Claro. Yo no recomiendo hacer trading. El dinero fácil, como decía mi padre cuando yo era chico, easy comes, easy goes. Lo que viene fácil se va fácil. Siempre es mejor trabajar. Y si uno va a invertir, para mí una buena filosofía para invertir es invertir siempre a largo plazo, no caer en los vaivenes de las subas y bajas. Apostar al mundo al que querés que el mundo en lo que querés que el mundo se transforme, y no tratar de... Es difícil, lleva muchos años de equivocaciones probablemente aprender que la verdadera forma de poder invertir es realmente, primero, no con todo tu capital, con un pedacito, con lo que puedas arriesgar, con lo que puedas no tocar por varios años, elegir los proyectos. Elegir un buen proyecto no es solamente el producto en sí, sino también quién lidera ese proyecto, quién es el CEO o el visionario que está impulsando algo. Si yo miro para atrás, las mejores inversiones que hice no fueron en Apple o en Tesla o en Bitcoin, fueron en Steve Jobs, en Elon Musk o en Satoshi Nakamoto. Dijiste Elon Musk. Sí. Antes Y de ahí que te vamos con la vayas, última necesito... Ustedes Última, saben última. que con Santi grabamos un podcast antes de La Última Frontera, el podcast y promesas. streaming que está haciendo ahora, en donde siempre terminábamos, entrevistábamos a gente y terminábamos con la pregunta de Elon, Sí. genio o impostor. Sí. Pensando en la carta de IA, en su nueva compañía Sí. de IA, en Truth GPT y en todo lo nuevo por Sí. venir, genio o impostor y desarrolle. Yo creo que hoy el comandante supremo de Occidente es Elon Musk. Es un comandante supremo dictador benévolo que creo que frente a la amenaza que el mundo está atravesando en la situación de Ucrania, en la situación de Taiwán, donde hay una especie de regreso a la historia, donde tenés a Xi Jinping y a Putin abrazándose como Stalin y Hitler, Occidente necesita liderazgo. Estados Unidos está en una situación de acefalía atroz, con un tipo absolutamente incompetente que fue producto de un establishment político completamente desconectado, la generación offline, con lo que realmente tiene que ocurrir. Y el comandante supremo, Elon Musk, en su megalomanía, ¿por qué no? No lo vamos a negar, en su locura, de mandar los humanos a Marte y de hacer autos autónomos y avanzar en la robótica y meterse con la libertad de expresión y tratar de hacer algo al respecto con Twitter. Me parece que es, en algún punto, yo lo veo como dictador benevolente y es una voz tan poderosa que frente a, no diría fascismo, pero una especie de pseudo-protofascismo sutil de la progresía que empezaba a censurar Lo vemos. a algunas cosas sí, algunas cosas no. De repente él se alzó frente a eso. Y me parece que en algún punto, obviamente, va a cometer errores, es humano, hace muchas barbaridades, se equivoca, despide gente y queda horrendo y está mal y tiene muchas cosas que se le exige a alguien, que al final del día es un humano, pero es una de esas personas que yo veo que empeña todo por un poco más, que toma riesgos y logra asumir más responsabilidades de las que son humanamente a priori posibles. Entonces, yo soy masquista porque veo que no hay otro líder en Occidente a quien seguir y a mí me gusta disciplinarme un liderazgo y ser leal a esa conducción. ¿Pagás Twitter Blue? Hermoso, hermoso. ¿Pagás Twitter Blue? Pago Twitter Blue yo pagaba el Blue hace 2 años cuando Está salió. Y cuando les bajaron a todos la tilde azul, la Te mía, dijiste, la la mía mía quedó. quedó. Seguía. Nosotros Pará, pagamos hace el 2 Blue años también. había No, Twitter no, Blue, el te Blue. confundía. Había un Otro proto día. Acá. Twitter Bueno, Blue que anduvo. Vamos a cerrar porque nos fuimos de tiempo. Te Dale. súper agradezco, Santi Siri, que estás Un acá. Vamos placer. con un aplauso. Gracias. Yo te voy a seguir preguntando Santi. cosas offline. Dice que la más, a veces son las más finas. Echarle piña le gusta la gasolina. Fuma y se pone tina. Me caso si chinga como cocina.
Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le da el fino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. La que se pasa misionando, ese es mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body. Que la ponga a sudar y se la como querita en el asiento atrás. Envidiosas la ven bien y quieren opinar. No llegan a su nivel y le quieren roncar. Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo. Pero no pelees porque por eso la dejo. Un hijo de puta, baby, aunque me dé el pendejo. Ellos me ven y les da complejo. Y la baby es fina, pero le da hasta abajo en los paris de marquesina. Y ya es rutina que nos comamos ante la cabina. Tiene disciplina, se viene sin avisar y sabe que me fascina. Yo le echo premium si pide gasolina. Ella es una gata gante, pero de la fina. Y dijo que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12. Una vez me desperté, no estaba más a mi lado. Pensé que suerte por fin está y todo.